bueno, estamos casi por entrar al mes del testamento, así que vale la pena analizar a quién le va a dejar sus bienes. Porque a veces en vez de dejar herencia y dice usted, mis bienes para mis hijos y todos en familia, ojo, si no delimita usted correctamente cómo va a repartir esos bienes, lejos de dejar bienes, puede dejar males. Y precisamente de eso vamos a estar hablando esta mañana con un especialista que, bueno, pues ya nos da mucho gusto tenerlo nuevamente. Vive Mejor, Midas del Derecho, es decir, el abogado Porfirio Ramírez está con nosotros esta mañana porque división de cosa común. O división de que habíamos quedado abogado. Buenos días, bienvenido. Hola, de buenos días. Buenos días, Anabel. Buenos días. Sí, efectivamente. Jurídicamente división de cosa común, así como lo contempla la legislación poblana. Pero técnicamente o coloquialmente división de copropiedad. Ok, bueno. Sí. Eso quiere decir que... ¿Qué quiere decir? Que yo heredé una casa, pero en copropiedad con mi hermano. Sí. Bueno, o algo así. Exactamente. Vamos a partir que es la copropiedad. La copropiedad es cuando dos o más personas son dueñas de un mismo bien. Llámese bien inmueble o llámese bien inmueble. Vamos a hablar ahora de los bienes inmuebles. Llámase casa o terreno. Es un bien inmueble. Entonces, cuando existe copropiedad, pues tú estás compartiendo esa propiedad con otros copropietarios. Puede ser 1, 2, 3, 4, depende. Normalmente se dan las familias. Los papás compran un inmueble y lo dejan a nombre de los 2 o 3 hermanos y ya tenemos 3 propietarios en un inmueble. El problema es después qué va a pasar con ese inmueble, porque bueno, lo correcto y lo moral y lo de valores es que se pongan de acuerdo y que ese inmueble cuando uno de los 3 ya no quiera tenerlo, pues bueno, de común acuerdo lo indemnicen o en su defecto se venda y pues se reparten partes iguales. Desgraciadamente en la práctica no es así. Existen 2 tipos de bienes inmuebles, los que tienen o aceptan cómoda división. El clásico ejemplo es cuando hay un terreno que se puede dividir en partes iguales. Si son 2 copropietarios, en 2 partes. Si son 3 en 3 partes, bueno, pues ahí normalmente no debe haber tanto problema, por decirlo así, porque se divide y cada quien va a tener su parte. El problema es exactamente cuando está el terreno, construyen, y entonces, bueno, pues ya ahora, ¿qué te toca a ti? Yo quiero la sala y la cocina. Y el cuarto del balcón. No, o sea, vamos a pensar que están 3 pisos, están 3 hermanos. Bueno, ¿quién se queda con cada piso, no? Porque a lo mejor el tercero es mejor, el segundo, depende ya la perspectiva de cada quien. Desgraciadamente, bueno, es muy difícil que luego haya acuerdo. Pero bueno, como siempre lo he dicho, ¿no? Nuestras leyes, yo estoy convencido que están muy bien diseñadas, ¿no? Siempre lo que falta o lo que... La aplicación. La aplicación, los operadores, abogados, jueces, magistrados, eso es lo que luego nosotros como abogados no ayudamos a que esa ley se materialice perfectamente en cada caso. En este caso, nuestro Código Civil contempla la división de cosa común. ¿En qué consiste? Vamos a poner un ejemplo para que lo podamos comprender mejor. Si tenemos ese inmueble, vamos a pensar que somos 3 hermanos y uno de ellos, oye, yo ya no quiero pertenecer a esa copropiedad porque tengo un problema económico, porque tengo un problema donde tengo que tener liquidez. Les pido que me indemnicen. Empieza el problema porque, bueno, ¿cuánto cuesta? Para ti tiene un precio, para otra. Y pueden nombrar un perito evaluador. No se va a haber problema. Entonces la ley... Además, ¿de dónde vas a sacar el dinero para indemnizarlo? Los otros 2 que tendrían que pagarán una parte de la propiedad. Exactamente. Recompraran. Tú lo acabas de decir, y efectivamente, si los otros 2 no tienen la forma de indemnizar al que quiere vender o al que ya no quiere pertenecer a esa copropiedad, bueno, ¿qué pasa? Existen los mecanismos, existe el juicio de división de cosa común, no es un juicio complicado, porque tú acudes al juez y le dices, obviamente con todas las formalidades, que le acude un abogado, ya no quiero pertenecer a esa copropiedad, ¿qué puedo hacer? El juez lo primero que tiene que verificar y tú tienes que proporcionarle es, ¿se puede dividir o no? Si tiene cómoda división el bien, si la tiene, tienes que probarse lo que la tiene y proponer una partición. Es decir, si se puede dividir en base a que el bien lo permite, en base a su valor, y mi propuesta es esta. Obviamente los otros 2 copropietarios pues van a decir, no, yo no quiero esto, empieza la litis, es decir, empieza el juicio. Una vez que este juicio empieza, si no llega a haber un acuerdo y el juez no determina que efectivamente no se toma una división de ese bien porque hay mayor proporción para uno que otro, es decir, se vuelve hasta en tanto cuanto injusto, entonces lo que el juez tiene otros mecanismos para poder terminar con esa copropiedad. El primero es la licitación, es decir, entre los 3, estamos hablando que son 3 hermanos, entre los 3 los sortea, los licita, a modo de que, bueno, ¿quién ofrece más por las 2 partes de los 2 restantes? Hablamos de 3. Esa es la primera mecánica. O sea, una licitación como la conocemos, así como la que vemos. A los 3 los sienta y quién ofrece más por el bien. Y el que ofrezca más se lo adjudica. Pero tienes razón ahí, no puede ser que ninguno de los 3 tenga la capacidad económica al momento como para poderlo licitar. La segunda opción es
irnos al remate. Esa es la más viable, donde acaban normalmente los juicios. Pero... Pero es que vamos a pensar, bueno, ponte en el papel de un copropietario una vez. Que tú tengas una casa con tus dos hermanos y tú tengas la necesidad de ese dinero. Que ya no quieras estar con ellos. Que a lo mejor hay el hermano que abusa, el hermano que está rentando toda la casa, el hermano que a lo mejor está viviendo en ella. Es que es muy común. Sí. Es muy común. Los papás normalmente dejan el inmueble a nombre de los tres hermanos. Y te lo digo porque hasta en casa pasa, ¿no? La casa de mis padres está a nombre de mis dos hermanos y mío. Entonces, definitivamente, si uno no quiere o uno no puede ya sostenerla y a lo mejor alguien se queda viviendo ahí, sí, debe haber abusos. Y es normal. Claro. Es normal, hablamos fuera del aire que luego el dinero es diablo, claro. Pero la ley maneja todos estos mecanismos. O sea, no podemos, la gente que nos está viendo ahorita, pues no es cierto que te va a sacar toda la vida en copropiedad. Tiene los mecanismos legales para poder desintegrarla y tener la parte justa. El remate no es nada injusto, simplemente es como nadie tiene la capacidad para adjudicar por medio del sorteo que acabo de mencionar, sí. Bueno, pues entonces el juez lo que ordena es el remate a través de la pública en moneda. ¿Qué existe? ¿Qué es? Edictos, un avalúo que sea justo, comercial, ajá, ¿sí? Y llegará alguien que compra ese inmueble y entonces su parte proporcional a cada uno. Y con eso se acaba el problema, termina la copropiedad porque no es para toda la vida. La idea es dejar un patrimonio, la idea es dejar para que tú cuando tengas un problema puedas tú tomar de ese patrimonio, no para que toda la vida te quedes en propiedad. Oiga, y bueno, perdón, aquí viene una pregunta. ¿Cuánto más o menos en tiempo, cuánto tarda un juicio de eso? Porque hay personas que a veces se brincan la mediación, ya lo decíamos, cualquier tipo de problema jurídico o legal, antes tiene una etapa en la que pues se vale que todas las partes negocien pues algo y puedan llegar a una parte pues justa para todos en donde queden de acuerdo. Pero si no, ¿hasta cuánto puede durar un juicio de este tipo? La mayoría de nuestros juicios, Anabel, tiene la etapa previa que es la mediación o la conciliación. Es una etapa donde el juez los manda a traer a todas las partes que existen en un juicio, los exhorta a que puedan llegar a un acuerdo. Esa audiencia es bien importante por si alguien está viviendo un juicio, no queda nada escrito, porque entonces tú podrías aceptar cosas que te están imputando y entonces sería una prueba en contra tuya. No, es una audiencia libre donde no queda nada escrito, te exhortan a llegar a un acuerdo. Es muy difícil que se llegue a un acuerdo en este tipo de juicios. Si no me preguntas el tiempo, es muy variable, ¿no? Sería muy, de mi parte, a lo mejor aventurado decirte hoy un año, ¿no? Depende cuántas partes son, depende de los recursos que pueden interponer, existen recursos de garantías que es el juicio de amparo, o sea, es complicado, pero pues son juicios que sí pueden durar a lo mejor más de un año, eso sí te lo puedo decir. No, es muy complicado. Y abogado, hay casos extremos. Sí, exactamente, hablando de juicios de división de copropiedad. No es un juicio complicado porque finalmente estás pidiendo algo justo. O sea, no es un juicio donde vas a perder la propiedad. Y no estás abogando por algo que ni siquiera es tuyo. Claro, es un juicio, ¿no? Como todo juicio tiene sus etapas procesales que tienen que agotarse para que efectivamente concluya como debe ser el juicio y no por saltarte una etapa, al final del juicio un juez federal manda a reponer un procedimiento y te sea peor. Pero acá el punto es, no es un juicio complicado. ¿A qué me refiero que no es complicado? No tanto procedimentalmente a nivel vocal, sino el hecho de que estás reclamando algo que tú tienes derecho y que por naturaleza jurídica y por discusión de ley, acá el juez no tiene que ponderar ni argumentar exactamente ni determinar. No, el juez va simplemente a aplicar la ley. Es un caso de subsunción. Está la ley y la aplico al caso concreto. La aplica para efecto de decir, al final vamos a rematar. Y el remate, en unas públicas monedas correspondientes, va a tomar la venta y repartirla. Y vamos a pensar aún así, que nadie comprará ese inmueble, pues porque a nadie le interesó, pues una fuerza tiene que ir. Entonces, la última opción que contempla nuestra ley es ya el sorteo. ¿Cuál es el sorteo? Que vamos a pensar que están los tres hermanos con un inmueble y no hubo la primera etapa. Ahora sí que hay límite de tiempo para publicar monedas, y hasta tres publicas de monedas. Okay. La primera, la segunda y la tercera, si no llega un postor con la postura es lo que ofreces por el inmueble. Bueno, entonces el juez dice, bueno, ya primero ya intentamos ir a la licitación entre ustedes, nadie tuvo el dinero. Ya fuimos a la publicación de edictos para las posturas, tampoco nadie lo compró. Pues ya la última es el sorteo, es decir, a los tres hermanos los sientan, los sortean, así literal, el juez verá los mecanismos, un dador de fe, aparte del juez, siempre su secretario, porque el juez no puede tener monopolizada la justicia, el secretario da fe de lo que hace el juez. Por eso ustedes siempre que ven en cualquier acta o acuerdo, porque tiene ahorita que nos ven su auditorio, siempre va firmado por la autoridad y alguien que avala. Cualquier acuerdo, un juez de paz, un juez municipal, un tesorero, un presidente municipal, siempre tiene que ir firmado con otra persona que avale, si no se monopoliza, es un testigo de calidad. Entonces, el juez lo cita, lo sortea, sí, y
pues uno de los tres sale premiado, pero no quiere decir que se queda el inmueble. Se lo queda para, sí, exactamente, para que lo administre y en determinado tiempo que el juez determine tendrá que indemnizar a los otros dos los copropietarios y pagarles a lo mejor el interés bancario que no sea más arriba de lo que el banco. Ese es otro problema, ¿no? Y exactamente, y un término que no sea mayor a 5 años. Es decir, lo que concluimos es que siempre tiene que haber una solución a cada caso. Y en este en particular lo va a hacer. Yo lo que exhorto a su auditorio es que si tienen un problema de este tipo, lo van a tener. Porque yo te aseguro que muchos bienes donde está el nombre de los hermanos y el hermano abusivo, la hermana abusiva, o el que ya se casó y el cuñado abusivo también, y empiezan los problemas. Yo creo que desde antes, tú lo has dicho, poner las cosas en claro. O sea, creo que no dejar más problemas, sino dejar un patrimonio que en verdad te sirva. Ahora, en la actualidad, con tantos problemas, nuestra sociedad en general económico, con tanta falta de valores, de principios, te lo aseguro que me ha tocado ver muchos problemas entre familia y se desconocen. Bueno, hay que dejarlo en claro. Y para quien no le quedó claro, los datos del abogado están apareciendo en pantalla. Si está en esta situación, bueno, pues su bufete los pueden asesorar. Lo ideal, pues, es ponerse de acuerdo, ¿no? Sí. Siempre invitamos a tu mamá al auditorio a las historias que doy de tipo gratuito en mi despacho. Con mucho gusto sigue llegando mucha gente de este importante medio de comunicación, de este programa. Seguimos invitando a la gente a que acuda. La historia es totalmente gratuita, no se busca llevar el asunto, que quede claro, van por una historia gratuita. También quiero mandar un saludo a la familia Fernández que nos está viendo desde Tecamachalco. No me aprecio, por favor. Pues vamos, saludos hasta Tecamachalco. Gracias, abogado, nos vemos prontito. Dios mediante, gracias. Muy bien. Porfirio Ramírez, envíame.